La Revolución de 1830 fue la segunda de las oleadas revolucionarias que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XIX, junto con la de 1820 y la de 1848. Forma parte de las denominadas revoluciones burguesas de carácter liberal, aunque cada una de ellas tuvo particularidades propias. Todas coinciden en su lucha contra la vuelta del absolutismo. Del 27 al 29 de julio de 1830, el pueblo de París se sublevó contra el rey consiguiendo finalmente triunfar. Se formó entonces su gobierno provisional que desconoció a Carlos X y proclamó como rey francés a Luis Felipe I. Quedaba así abolida la dinastía de los Borbones. En esa época las potencias absolutistas tenían un acuerdo para reprimir cualquier revuelta liberal, utilizando la fuerza si era necesario. Se trataba de la Santa Alianza, que si bien no puede controlar todos los levantamientos revolucionarios, sí logró hacerlo en Italia o Alemania. La Revolución de 1830 tuvo su origen en Francia. Allí, el rey trató de promulgar algunas leyes para regresar a un sistema de gobierno absolutista. La reacción de las calles acabó provocando su renuncia. En las semanas siguientes, los levantamientos se extendieron por buena parte del continente. Aparte de la mencionada lucha a favor de la libertad y la igualdad propia del liberalismo de la época, otro de los factores que movieron a los revolucionarios fue el nacionalismo, muy influido por las ideas del romanticismo. Algunas de las causas de la revolución fueron la derrota de Napoleón, que dio paso a un periodo en que los países con monarquías absolutistas trataron de organizar Europa de acuerdo a sus ideas. La primera oleada revolucionaria se produjo en 1820. Ese año se produjeron levantamientos en España, Grecia y Portugal, todos con la característica común de ir contra las monarquías autoritarias. Los líderes de esta revolución procedían en su mayor parte de la burguesía. Además, también fueron impulsados por varias sociedades secretas, como la de los Carbonarios. Dado que las revoluciones de 1830 se expandieron por varias zonas del continente, las características de las mismas contienen elementos comunes y otros en particulares. La burguesía fue la protagonista de las tres oleadas revolucionarias que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XIX. El desarrollo de la industria y la implantación del capitalismo había hecho que esa clase social ganara poder económico. Las revueltas de 1830, al contrario de lo que ocurrió en 1820, contó con la presencia de las clases trabajadoras. Estas sufrieron de maneras especiales las consecuencias de la crisis económica. Además de sus condiciones laborales eran muy penosas. Las bases ideológicas de las revoluciones de 1830 fueron el liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo. Las consecuencias de la revolución de 1830 dependieron mucho de donde se produjese, y estas son una de ellas como alianza entre la burguesía y los obreros. Esa alianza contra el absolutismo se mantuvo durante unos años, hasta la siguiente oleada revolucionaria de 1848. De esta forma, los obreros y la burguesía aunaron fuerzas para intentar implantar los principios del liberalismo. Sin embargo, tras 1848, el temor al movimiento obrero rompió esa unidad de acción y provocó que apareciera lo que Marx denominó como lucha de clases. Europa quedará dividida entre aquellos países en los que los liberales habían logrado sus objetivos y los que aún estaban gobernados por el absolutismo. Los personajes que se destacaron fueron Simón Bolívar, conocido como Libertador de América. Fue un militar y político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Giuseppe Garibaldi, Australia, fue un militar, revolucionario, patriota y político italiano. Fue uno de los principales líderes artífices de la unificación de Italia. Napoleón Bonaparte fue un comandante militar y líder político francés que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante la Guerra Revolucionaria.